Una buena camioneta doble cabina es la que hace todo bien. Es la que tiene el precio más barato para las camionetas dobles cabinas de marcas reconocidas. Una buena camioneta doble cabina tiene excelente altura y despeje para atacar los peores caminos y una parte frontal bastante resistente que no te va a doler si la rayas o le das un llegue. Una buena camioneta doble cabina también tiene luces enormes para hacer la conducción nocturna mucho más segura y estas luces se encuentran bastante elevadas también para librarlas de un trancazo. Una buena camioneta doble cabina debe ser capaz de recibir todo tipo de accesorios originales para proteger tu carga y hacer el trabajo más fácil y que también puedas amarrarle cosas. Incluso, ¿por qué no?, estribos con el emblema de la marca para facilitar el ingreso al interior del vehículo. Una buena camioneta doble cabina tiene que tener espacio real para 5 pasajeros, de tal manera que todo el mundo pueda ir cómodamente aquí dentro, aunque midan más de 1,76 m, como es lo que mido yo. Una camioneta así debe tener un piso casi plano para que todos los pasajeros vayan cómodos e idealmente sería buenísimo si equipa salidas de climatización para la segunda fila, además de una bolsita. Y para resolver el principal problema que tienen las camionetas doble cabina, que en muchas ocasiones llega a ser el espacio de carga trasero, pero que en este caso hay varias configuraciones para llevar triques aquí atrás. De hecho, sería muy útil porque nadie quiere estar trabajando en una región remota con equipo sensible y que empiece a llover o a haber mal clima y no tener dónde resguardar ese equipo sensible. Bueno, si algo tiene este motor es torque, muchas yemas para empujar desde bajas revoluciones, sobre todo también debido a la relación de las marchas. Una buena camioneta de doble cabina idealmente tiene que ser transmisión manual, porque esto permite que tú controles las revoluciones como tú quieres y tengas 2 modos de manejo que se cambian con tu cabeza, con tus hábitos. El primer modo es el modo tranquilo y en este modo vas a hacer los cambios a las 2000 revoluciones por minuto. Voy en cuarta, paso a quinta y ahí la llevo. Hacer los cambios a 2000 revoluciones por minuto es lo que yo recomiendo cuando circulas en ciudad a baja velocidad, con poca o ninguna carga. Pero luego también puedes hacer los cambios a las 3000 revoluciones. Bajamos, punta tacón, freno, punta tacón. ¿Para qué quieres hacer el cambio arriba de las 3 o 4000 revoluciones? Pues para sacarle todo el empuje a este motor. Y este es el modo de manejo que yo te recomiendo que uses cuando tienes que hacer, por ejemplo, un rebase contundente como este, o cuando vas a conducir también con casi 1 tonelada de carga, o si estás arrastrando un remolque de hasta 1,5 toneladas. Obviamente, conducir así de revolucionado va a aumentar el consumo de combustible, así que esa es la ventaja de la transmisión manual, que tú la puedes controlar a tu gusto. Sería también muy digno que la marca no sacrificara el aro metálico de la rueda y en lugar de darnos los genéricos, nos diera unos de alta resistencia con diseño más actualizado, así como llanta de refacción en la parte inferior. Una buena camioneta pickup doble cabina también tiene que ser extremadamente cómoda para las plazas delanteras. Lo menos que es de esperarse es que por lo menos encontremos ajuste de altura en el timón o volante, y para que realmente sea una buena camioneta pickup doble cabina, mínimo tendríamos que tener sistema de audio con conectividad USB auxiliar y Bluetooth, además de controles digitales para la climatización. Ahora, este es un segmento muy competido de camionetas pickup compactas o pickup medianas, dependiendo a quién le preguntes. Y en este segmento tenemos a la mismísima Nissan NP300. Pero NP300 no compite con esta S10 Max porque no hay NP300 doble cabina. Así que esa está descartada. La que sí compite es la famosísima Toyota Hilux. Pero Toyota Hilux tiene una capacidad
capacidad de carga un poco menor que esta y cuesta un poco más que esta en su versión doble cabina. Y luego tenemos a la mismísima Mitsubishi L200, y la L200 igual carga un poquito menos que esta y también cuesta bastante más que esta en su versión doble cabina. Y luego tenemos a la imponente Ram 1200, que también está bastante bien equipada y es una muy buena propuesta. Eso es en cuanto a las marcas reconocidas. Y luego encima tenemos a todas las pickups de marcas chinas nuevas que han llegado al país, como Frison T8, Frison T9, JMC Vigus y muchas otras más. El segmento se está volviendo cada vez más competido. Entonces, ¿por qué rayos deberíamos elegir una S10 Max habiendo tanta oferta? Bueno, el precio en su versión doble cabina es bastante atractivo para ser una marca reconocida, y eso ya pesa a la hora de tomar una decisión de compra. Y sería un bonito plus que su competencia no tiene, que desde esta versión inicial de doble cabina tuviera asistencia de descenso en pendiente. Porque todos sabemos que en mi país una pickup doble cabina se utiliza tanto para trabajo como para uso personal o familiar. Y si vas a pasar muchas horas a bordo trabajando, más vale que los asientos estén tapizados en material resistente y sobre todo que tengan buen ancho, que no importa si eres una persona grande y robusta, vas a caber completito o completita. Un detalle que para mí sería indispensable que tuviera una buena camioneta doble cabina es que las ventilas centrales de la climatización estuvieran en medio, en la parte más alta del tablero, para que el aire fresco llegue perfectamente bien a tu rostro. En cuanto a seguridad, Chevrolet S10 Max cuenta con 6 bolsas de aire, lo cual es líder en su segmento desde la versión doble cabina básica, cosa que otras camionetas no pueden decir que tienen. Además del ABS, el EBD, el BA, el sistema Stability Track y otras cosas que ayudan a que tengas un manejo mucho más seguro. En cuanto a sus versiones y precios, te los pongo en pantalla en lo que voy diciendo todo esto, y es que hay bastantes configuraciones que puedes elegir para tu trabajo o para cualquier cosa que necesites, y eso la hace bastante competitiva. En cuanto al manejo, pues ¿qué te puedo decir? Las marchas de la transmisión, segunda, acelero, son cortas, o sea que tienes muchas revoluciones con poco incremento de velocidad, pero muchísimo incremento de fuerza. Esto hace que puedas andar muy cargado, incluso haciendo viajes en carretera. Ya la cuarta marcha es un poco más larga que la primera, segunda y tercera, y ya permite mucho más velocidad y mucho más aceleración, pero las primeras 3 son cortas para multiplicar al máximo la fuerza y el torque del motor. Una buena camioneta doble cabina también tiene anclajes para la carga trasera, pero sobre todo debe tener un ancho más que suficiente para poder llevar un palet estándar americano o europeo. Y no estaría mal si hubieran escalones empotrados en la defensa para ayudarte a subir tanto las personas como la carga. Que dicho sea de paso, con una capacidad de carga de 911 kilogramos, esta es la doble cabina más barata de una marca reconocida con mayor capacidad de carga. Y para que realmente sea una buena camioneta pickup doble cabina, sería muy bueno tener sensores de reversa que suenen desde el interior cuando tienes que aparcar y estás completamente cubierto de carga en la parte trasera. La dirección es bastante suave, poco estímulo y ya estás haciendo el cambio de carril sin problema. Entonces es una dirección responsiva, es una dirección de uso rudo para soportar perfectamente las cargas pesadas de trabajo y de conducir con casi 1 tonelada en la caja de carga. La suspensión es firme porque es una camioneta de trabajo, y aunque sí sientes un poco las irregularidades del pavimento, esta, tengo que admitir, es una de las suspensiones más cómodas para su tipo de camionetas, porque si la comparamos con sus contrapartes japonesas, son mucho más brinconas, y las chinas ni se diga. La suspensión trasera también es de resorte longitudinal o muelles, como decimos en mi país, y la ventaja de tener muelles atrás
es que en teoría podrías agregar 1 o 2 hojas más a cada muelle para reforzar o aumentar sus capacidades de carga, aunque esto, claro está, invalidaría tu garantía. Pero una vez que termina tu periodo de garantía, tú puedes hacer con ella lo que quieras. En cuanto al consumo de combustible, le he logrado sacar unos muy sólidos entre 8 y 12 kilómetros por litro reales aquí en Tepic, Nayarit, a 1000 metros de elevación sobre el nivel del mar, dependiendo obviamente de si vas cargado o no vas cargado, o las condiciones de tráfico, la velocidad y muchas otras cosas. Pero no es un mal consumo, y este consumo, que se defiende muy bien, se debe a lo que está pasando aquí adelante debajo del capó. Es muy importante que una buena camioneta doble cabina tenga un buen motor. Este es el 2.4 litros natural aspirado, que entrega más de 140 caballos de potencia y casi 150 libras-pie de torque desde muy bajas revoluciones, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades y con una toma de aire bastante elevada, que te puede ayudar a pasar una elevada cantidad de agua en caso de que vivas en alguno de nuestros países latinos o en el sur de los Estados Unidos, donde se inunda. De hecho, si nos fijamos, la toma de aire tiene este ducto ahí abajo que está como a esta altura de aquí, o sea que agua hasta la altura de la rueda, y está dentro del cuerpo del vehículo para que si tienes que pasar agua tan alta como tus ruedas, puedas pasar sin problema alguno. Pero ¿cuánto tiempo hace de 0 a 100? Es lo que estamos a punto de descubrir. Apagamos la climatización. Primera, 3, 2, 1, aceleración. Hay que controlar mucho el wheel spin. Llega hasta la línea roja, hacemos el cambio. Llega hasta las 6000 revoluciones, hacemos el siguiente cambio. Y aquí es un poco más larga la marcha, mucho más larga, más revoluciones, más velocidad. Pasamos los 100 kilómetros por hora hace rato y seguimos acelerando. Todavía estamos en tercera, cuarta marcha, sigue corriendo con todo. Es mucho más estable de lo que parece, aún a 140 kilómetros por hora. Y los frenos se agarran bastante bien para hacer una pickup. La suspensión sí es firme y sí podemos sentir un poco la vibración, pero aún así se siente muy segura, y a mí me daría muchísima confianza a la hora de viajar en carretera a 90, 100 kilómetros por hora con 800 kilos o 1 tonelada allá atrás en la caja o jalando un remolque. En conclusión, si estás buscando una buena camioneta doble cabina para trabajo, carga y uso familiar, que sea la camioneta más barata doble cabina de una marca reconocida, con gran altura para pasar obstáculos, muchísima comodidad, una eficiencia de combustible bastante buena y la confianza de que tienes todo el soporte postventa de una marca que lleva casi 90 años en nuestro país, entonces puedes venir a Chevrolet Aeroplaza de Tepic, Nayarit, a recoger la tuya, porque la Chevrolet S10 Max es la camioneta pickup compacta o pickup mediana doble cabina más buena, más bonita y más barata de una marca reconocida, que te puedes llevar hoy por tu dinero a casa. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa esta excelente recomendación que te dejo aquí en pantalla.